Donde GT fracasó, Super triunfó. Pero ahora bien, ¿cómo hizo el Super Saiyajin Arcoiris para superar al épico Super Saiyajin Fase 4? En este video te lo explico. Sabemos que Dragon Ball es el manga anime más popular de todo el mundo. Eso no se discute, ni siquiera One Piece le llega a los talones. Y no fan de One Piece, no me vengan a decir que Luffy es más popular que Goku, porque ni siquiera ustedes mismos se creen esa mentira. Un pedo de Goku es superior al Gear 5. Y no se los digo yo, se los dice el mundo, que a pesar de que disfrutamos One Piece, tenemos que aceptar la realidad, las cosas como son. Pero volviendo al tema, después del final de la saga de Majin Buu, el sensei dijo, basta, ya no doy más, estoy mamado de dibujar y ya soy millonario, no necesito hacer más. Pero Toei Animation le dijo, para Akira, aún le podemos sacar más plata a esto, firma aquí este papelito, cena los derechos de animación y así exprimiremos esto mínimo unos 5 años más. Sí, eso pensaron. Querían hacer una secuela con más de 200 episodios y ni a 100 llegaron. Y esa secuela fue Dragon Ball GT. ¿Y por qué GT te preguntarás? Pues significa Gran Turismo, sí. Ya el título mató a la secuela, porque nadie quiere ver a Goku recorriendo el universo como un tarado por más de 20 episodios. En defensa del diablo, GT tiene algo que nadie va a superar, y ese es el Super Saiyajin Fase 4. Y lo siento, sé que el Saiyajin clásico es legendario, el Super Saiyajin 2 de Gohan es espectacular, la fase 3 de Goku es épica, pero el Super Saiyajin 4 tiene algo, tiene aura, tiene historia. La historia la hizo Toei, no Toriyama Sensei. Todo fue obra de Toei. La idea de volver a Goku Chibi es de Toei. La idea de sacar a Vegeta, a Gohan y Goten de la trama central es de Toei. La idea de que Goten y Trunks no se fusionaran en GT también es de Toei. Ellos hicieron todo mal y merecen el fracaso que se les vino. Sin embargo, la saga de Baby sí tenía lo suyo. Para mí lo mejor de esta secuela, eso de mezclar el origen de los Saiyajin con los Sufuru y darle un lore espectacular, un trasfondo a la raza guerrera más poderosa de la galaxia fue excelente. Démosle ese punto a la Casa del Gato, porque aquí lo hicieron increíble. Porque la fase 4 no fue solo un grito, cambio de color de cabello y ya, no. Claro que no. Eso solo lo hacen las transformaciones vacías sin historia, sí. Te estoy viendo a ti, Super Saiyajin Dios Rojo. La fase 4 tiene un pasado, un origen, un desarrollo, una transformación previa que fue el Osaru Dorado y al final una transformación metamorfosis real, el épico Goku con pelo en pecho rojo, pantalones café, cabello negro con ojos dorados y cola de mono, el mejor Goku de la historia. Pero después de todo eso, la serie secuela no tiene nada, está vacía. Y no es solo hasta el final con la Super Genki Dama de Goku que la cosa aumenta su calidad narrativa. Y claro, el final nostálgico que nos hizo llorar de niños. Así que recapitulemos, tenemos un inicio meh, una historia aburrida, una sola saga buena que fue la de Baby, después dos sagas super meh y el final nostálgico que sí estuvo bueno. Si comparamos eso con lo que fue la etapa Z, entonces la comparativa es obvia, GT quedó debiendo demasiado. Tristemente GT jamás entendió lo que quería hacer, era prácticamente una, dos, tres historias en una o hasta más. Los primeros 20 episodios intentan ser una aventura al estilo Dragon Ball original, después cambia abruptamente a una historia de ciencia ficción con Baby, luego se convierte en una sucesión de enemigos cada vez más fuertes como Super 17 y los Dragones Oscuros. Cada una de las ideas por separada tenía potencial, el problema es que ninguna tiene tiempo suficiente para desarrollarse. Cuando el espectador comienza a acostumbrarse al tono aventurero, la serie lo abandona. Cuando empieza a disfrutar de Baby, ya está terminando. Y cuando llegan los Dragones Oscuros, la historia está acelerada hacia el final. GT nunca construye una identidad propia. La nostalgia llegó demasiado pronto. Hoy vivimos rodeados de remake y nostalgia, pero en 1996 eso era distinto. GT intentó vender la idea de volver a las raíces. Apenas una semana después de terminar Dragon Ball Z, ¿entienden la ironía de eso? ¿Cuáles raíces? Si el viernes pasado teníamos a la etapa Z y este nuevo viernes tenemos a GT. El público todavía tenía fresca la imagen de Goku peleando contra Majin Buu como un dios prácticamente invencible. Entonces aparece convertido otra vez en un niño buscando las esferas por el universo. No era nostalgia, era dar un paso hacia atrás cuando la audiencia esperaba ir hacia adelante. Paradójicamente, años después, Dragon Ball Daima haría exactamente la misma, convertía a Goku en un niño pero con una diferencia enorme. El público ahora sí llevaba 30 años sin verlo así, por lo que funcionó como homenaje y no como retroceso. Aquí, aunque muchos quieran matarme, sí sirvió el apartado llamado nostalgia. El error más grande no fue Goku niño, muchos creen que ese fue el problema, pero en realidad no. El problema fue como todo el universo reaccionó como si Goku siguiera siendo un adulto. Seguía derrotando enemigos imposibles, seguía siendo el centro absoluto de la historia y seguía resolviendo cada conflicto. Convertirlo en niño no cambió su personalidad, ni sus decisiones, tampoco su importancia narrativa. Entonces, ¿para qué lo hicieron?
La transformación existía únicamente para diferenciar visualmente la serie, para que el mundo dijera, bueno, en la etapa Z Goku era un adulto, en la etapa GT es un niño otra vez. No afectaba realmente a su personaje. El resto del elenco dejó de importar. Dragon Ball siempre fue una historia donde Goku brillaba, pero los demás también tenían sus momentos. En Dragon Ball clásico estaba Krillin, Yamcha, Tenshinhan, Piccolo y el maestro Roshi. En Z aparecieron Vegeta, Gohan, Trunks, Piccolo cobró más importancia y Krillin por supuesto. En GT prácticamente todo se reduce a Goku. Vegeta aparece poco, Gohan casi desaparece, Goten no tiene desarrollo, el supuesto alumno, heredero, sucesor de Goku, no importa nada. Pan, que parecía destinada a convertirse en protagonista, pasa gran parte del tiempo siendo rescatada. La serie tenía el elenco más grande de toda la franquicia y decidió utilizarlo para nada. GT confundió ideas buenas con historias buenas. Este quizás es el aspecto más interesante. GT tiene algunas de las mejores ideas que ha tenido Dragon Ball. Baby es un villano nacido del odio de los Sufuru contra los Saiyajin. El Super Saiyajin 4 recupera la conexión con el Osaru. Los dragones oscuros convierten el abuso de la esfera del dragón en el mayor pecado de la humanidad. Son conceptos excelentes, pero una buena idea no garantiza una buena historia. Baby funciona porque tiene tiempo para desarrollarse, más o menos. Super 17 aparece casi de la nada y desaparece igual de rápido. Los dragones oscuros tenían potencial para ser el mejor arco de la serie, quizás el mejor arco de la franquicia, pero muchos enemigos duran apenas 1 o 2 episodios antes de ser derrotados. Las ideas eran brillantes, pero la ejecución, bueno, la ejecución rara vez estaba a la altura. Los niños que crecieron viendo Dragon Ball también crecieron con él. Ya no buscaban únicamente aventuras, querían conflictos más grandes, personajes más complejos y enemigos memorables. GT quiso volver parcialmente al espíritu infantil de los primeros años, justo cuando su audiencia ya no eran niños, habían madurado. La serie terminó atrapada entre dos públicos: los niños nuevos que no tenían conexión alguna con Dragon Ball y los fanáticos veteranos que ya eran adolescentes o jóvenes adultos. El legado fue más fuerte para la serie, sí. Lo curioso es que GT fracasó como serie, pero triunfó dejando ideas. El Super Saiyajin 4 sigue siendo una de las transformaciones más queridas de toda la franquicia. Baby suele aparecer entre los villanos favoritos de muchos fanáticos. El concepto de los dragones oscuros continúa siendo considerado uno de los mejores planeamientos creados para la franquicia. Incluso en los videojuegos, el apartado de Dragon Ball nunca bajó de nivel, ya sea Dragon Ball Xenoverse, Hero o Sparking Zero, ha mantenido vivos estos elementos durante décadas. En cierto modo, GT perdió la batalla en su presente, pero ganó la guerra de su legado en nuestro presente y en nuestro futuro. En el fondo, GT no fracasó porque fuera una mala idea, fracasó porque era una colección de ideas extraordinarias sin una visión unificada. Nunca decidió si quería ser una aventura clásica, una continuación verdadera de Z o una reinventación de la franquicia. Cambiaba constantemente de dirección, relegó a casi todo el elenco y desaprovechó algunos de los conceptos más originales de todo Dragon Ball. Y es por eso que hoy, más de 30 años después, muchos fanáticos dicen: me gusta GT, pero no como hicieron las cosas. Es decir, el concepto y la idea se aprecia, el legado se recuerda y se conserva, pero la forma en la que se desenvolvió la historia dejó mucho que desear. Y bueno, chicos y chicas, muchas gracias por ver este video. Si les gustó, por favor suscríbanse, coméntenlo, compártanlo con sus amigos, porque eso me ayuda a crecer un montón. Sin más que decir, me despido. Mi nombre es Sir David y nos vemos en el siguiente video.